Hola, muy buenos días. Yo soy el Pastor Mao y este es nuestro devocional a puerta cerrada. Reciban un saludo muy cordial desde la ciudad de Valledupar, Colombia, pidiéndole a Dios esta mañana toda su sabiduría, su entendimiento, su claridad en nuestro corazón para poder hacer las cosas bajo su perfecta voluntad en el día de hoy. Y esta mañana me levanté pensando, no sé si en algún momento de la vida has visto a alguien hacer algo y entonces tú, sin intentarlo, dices, eso es muy fácil, eso lo haría yo. De repente la persona que lo está haciendo te dice, bueno, hazlo. Y cuando tú comienzas a tratar de hacerlo, te das cuenta que no es tan fácil como pensaste. Parecía fácil. Te das cuenta que hay gente que hace las cosas y cuando las hace, las muestra muy fáciles. Y uno dice, pero ¿por qué se veía tan fácil? Bueno, finalmente te das cuenta que no comenzaron así, que también comenzó haciendo las cosas cuando eran difíciles, pero la práctica y el conocimiento hizo que aquello que se veía difícil se convirtiera en algo fácil. Estamos en un mes que es el mes de arriesgarse y hemos dicho que todos los riesgos llevan implícito algo difícil. Y es difícil porque no lo conoces, no sabes cómo hacerlo. El libro de Josué nos entrega herramientas fascinantes al respecto, pero quiero retomar un poquito una frase hermosa que Jesús dijo algún día. Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Quiere decir que la falta de conocimiento hace difíciles las cosas. ¿Sí? Por ejemplo, cuando comienzas una vida espiritual y se te hace muy difícil escuchar a Dios, se te hace difícil descubrir su voluntad, a todos nos pasa. Al comienzo de la vida espiritual es así, pero a medida que vas leyendo, a medida que vas descubriendo, a medida que vas aprendiendo, entonces poco a poco lo difícil se vuelve fácil. Ahora, no quiere decir que no vuelvas a enfrentar cosas con dificultad, pues todo tiene un grado de dificultad, todo, absolutamente todo. Por ejemplo, en un momento de la vida me puse a jugar un videojuego con mis hijos de carros. Y antes de comenzar a jugarlo, casi todos los videojuegos dicen grado de dificultad, mínimo, o para expertos o para aprendices. Yo quise tirármelas de muy experto y entonces cogí el grado de dificultad alto, como para querer a veces hasta demostrarle a mis hijos algo, y era que no era tan ignorante sobre el juego. Pero cuando cogí el grado de dificultad alto, pues por supuesto, no avancé ni un minuto. Entonces tuve que ir al grado de dificultad bajo para ir aprendiendo poco a poco. Y entonces llega un momento en que ya sabes cómo hacerlo. Hemos leído en estos días Josué capítulo 4. Lee todo el capítulo. Yo no he podido salir del verso 1. Y ahí donde estamos anclados un poco. Y dice, una vez que todo el pueblo terminó de cruzar el Jordán, Dios les dijo cómo era. Ahora, ellos seguramente tenían temor en su corazón. Es normal. Todas las cosas nuevas te da temor a enfrentarlas. Y por esa razón Dios le dijo a Josué en varios momentos, no temas. Pero sabes, hay una práctica importante que el pueblo de Israel hacía constantemente. Y es que ellos se contaban siempre lo que Dios había hecho. Ahora imagínate en 40 años constantemente contándose lo que había pasado en el mar, cómo Dios había abierto el mar, todos los milagros que Dios había hecho. Esta era una nueva generación que tenía que escuchar todo lo que Dios había hecho. Y el escuchar todo lo que Dios había hecho les dio a ellos los elementos y los argumentos para poder enfrentar el Jordán ahora. O sea que ya ellos conocían que Dios lo había hecho una vez y que esta vez podría volver a hacerlo, porque tenía el poder para eso. Lo único que ellos debían hacer era conocer al Señor. Y aquí es donde quiero que lleguemos el día de hoy. Poco a poco debe haber un mayor conocimiento de quién es Dios, de cómo actúa, de cómo piensa, de cuál es su voluntad. Me preguntaba constantemente gente, ¿usted me puede decir cómo descubrir la voluntad de Dios? Pues créeme que es fácil, aunque sea difícil hacerla, pero el Espíritu Santo nos ayuda y para descubrirla aún es más fácil. Porque cuando comienzas a leer su palabra, vas descubriendo su pensamiento, su manera de hacer las cosas. Por ejemplo, si lees Josué, ahí vas a encontrar un Dios actuando mano a mano con el hombre. Y vuelvo a insistir en esta palabra, Génesis 18:14, aquella pregunta maravillosa, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Jeremías 32:27, he aquí yo soy el Dios de toda carne, ¿habrá algo difícil para mí? ¿Por qué no nos acercamos a aquel para
para el cual las cosas son fáciles, porque Él las hizo, Él las creó, Él las diseñó, Él les conoce la manera. ¿Por qué a veces tratamos de hacer las cosas? Yo lo quiero hacer independientemente. Sí, bueno, está bien. Dios trabaja de una manera interdependiente con el hombre. Porque tampoco es que Dios quiere que tú seas un robot y menos un títere. Pero sí quiere Dios que estemos en constante comunión con Él. El libro de Juan, capítulo 15, dice que Él es la vid, nosotros somos las ramas. Y dice Juan 15:5, separados de mí, nada podréis hacer. Josué entendió eso frente al Jordán. O dependía de Dios, o se acercaba a Dios, o le preguntaba a Dios, o ahí iba a pasar toda su vida eternamente. Es más, moriría ahí y a Josué lo hubieran enterrado en la orilla del Jordán. Y resulta que no iba a funcionar de esa manera. Lo que iba a funcionar aquí era que ellos estaban listos para ver la gloria de Dios. Por más que sea difícil lo que tienes frente a ti, si es una situación financiera, una situación en tu hogar, acércate a Él. Depende de Él, búscalo a Él. ¿Habrá algo difícil para el Señor? No existe nada difícil para el Señor. Toma tus dificultades, tráelas a su presencia, acércate y lee su palabra. Deja que se alimente tu fe. Mira, mientras ellos se contaban lo que Dios había hecho antes, ahora era como tener ese combustible en ellos, que les iba a dar la fe suficiente para enfrentar este reto que tenían ahora, para correr el riesgo que tenían ahora, que quizás era hasta más fácil que el anterior. Ahora era un río, la vez hace 40 años atrás era un mar, pero igual era una situación difícil. Oro por todos aquellos que están en este momento enfrentando situaciones difíciles, donde creen que nunca saldrán de ahí, que ahí no pasará nada. Estoy pidiéndole a Dios que fortalezca tu fe a través de su palabra y que nos haga entender hoy y toda esta semana que para Él no hay nada difícil. Señor, oro con las personas que me están escuchando ahora y ponemos delante de ti cada circunstancia que se nos ha convertido en una situación literalmente imposible para nosotros, que el pensar, tratar de hacerlo ya nos genera miedo, y declaramos delante de ti, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas. La última palabra la tienes tú. Y si lo hiciste ayer, estamos seguros que lo vas a hacer hoy. Este día queda en tus manos. Le pido al Señor que hoy nos ubique en el lugar correcto, con la gente precisa, en el tiempo indicado. No se te olvide, para Dios no hay nada difícil. Que pases un día supremamente extraordinario. Yo soy el Pastor Mao y este es nuestro devocional a puerta cerrada. Chao.